Hola, mi nombre es José Manuel Correa Sierra, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Católica del Norte, y en este caso voy a explicar un programa de grafos que quise llevar hacia el sector agropecuario con transmisión de enfermedades bovinas, en este caso entre vacas. ¿Qué debe identificar el programa? Identificar si una vaca está enferma por contacto con una vaca que tuvo alguna enfermedad y por lo mismo fue transmitida en ese contacto, valga la redundancia. Eso es lo que va a hacer este grafo. En este caso, vamos a empezar a desglosar lo que es todo el programa para ver cuál es su función y cuál fue la escritura. Para comenzar, vamos a empezar con las buenas prácticas de programación, incluyendo las librerías que vienen ya entregadas en C++. Para empezar, siempre hay que incluir la librería IOStream, que es la que nos permite la entrada y salida de datos como cout y cin, incluir los vectores, que son para estructuras de datos dinámicas. En este caso, pues no se va a trabajar mucho, y el string para guardar los nombres de las vacas. Otra buena práctica de programación es el using namespace std, para que en todo el programa no tengamos que cerrar línea por línea o función por función con std punto y coma, sino que simplemente cerremos línea con punto y coma, y vamos a definir el número de vacas. En este caso, el número máximo de vacas permitidas dentro del programa será 10, definido por esta definición. Esto realmente no es una variable, sino que es una constante, y por eso lo declaré con este sistema de escritura. Y esta constante se crea para crear los arreglos. Para comenzar a realizar un grafo, debo definir la clase. La clase en este caso es una granja. Se pudo haber llamado finca, se pudo haber llamado dato, pero la quise poner granja. Esto que vemos dentro de esa clase es toda la representación del contacto, de las vacas, de la enfermedad. Acá utilizamos otra palabra reservada llamada public. Indica que todo lo que viene después puede utilizarse fuera de esa clase. Acá con string nombres vamos a crear un arreglo para guardar los nombres de las vacas. Ejemplo, vaca 1 se va a llamar Lola, vaca 2 se va a llamar Margarita y así sucesivamente. Con los datos booleanos vamos a crear una matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia es lo que representa el grafo. Es una forma muy común, incluso la más común de representar los grafos. Es decir, si 0 con 0 tuvieron contacto significa 0 y por lo tanto es fails, y entonces no está contagiada. Pero vamos a verlo más adelante entonces. O si por ejemplo 0 con 1 tuvo contacto, significa que 0 pasa a ser 1, entonces da como resultado 1 y 1 está contagiada. Con este dato booleano entramos otra vez con true o false, es decir, con la matriz infectada. Con este dato booleano en la línea 13 vamos a entrar con un true o false, que es un dato booleano, valga la redundancia, para identificar si la vaca está infectada. Entonces, como decíamos, true está infectada, false no está infectada. Y con la variable int de entero, que no son decimales ni flotantes, sino que es un entero, vamos a definir el número de vacas que ingresaron. El número de vacas que básicamente hay registradas. Ya por aquí en la línea 16, creé el constructor de la granja, el constructor de la clase en este caso. Realmente se le llama clase, a esa clase la llamamos granja, recordemos. Se ejecuta automáticamente cuando creamos la granja, cuando creamos la clase. Como por ejemplo granja G, un caso hipotético. Con esta definición en n de número entero, que es lo que hemos definido la variable n de tipo entera, empezamos con un número de vacas definido en 0 para que eso no nos arroje un valor aleatorio, sino que sepamos que el usuario va a iniciar con un ato 0. Ya por acá en el 18 sí empezamos a hacer un ciclo que recorre todas las posiciones de las vacas. Ya por acá en la línea 18 vamos a empezar un ciclo que recorre todas las posiciones de las vacas. Acá es algo enredado y quisiera explicar que 0 es la vaca número 1 y 9 es la vaca número 10. En la línea 19 de escritura encontramos que en este caso no hay ninguna vaca infectada, entonces infectada y es igual a fails, entonces ninguna vaca está infectada por el momento. Realmente nos indica que al comenzar todas las vacas están sanas. El segundo recorrido de la matriz será la siguiente. Será este recorrido que recorre las vacas que tuvieron contactos. Es decir, esto recorre toda la matriz de contactos. Y con la línea 21 inicializamos toda la matriz indicando que ninguna vaca tuvo contacto con ninguna vaca porque en la entera había 0 y tuvieron contacto con 0, entonces esto es falso, ninguna está contagiada en este caso. Ya aquí pues dejo un espacio para que el código esté más visible y más bonito en su escritura y empezamos con la línea 26, donde se empieza a agregar el nombre de la vaca, string nombre. Básicamente agregamos una vaca al sistema y se recibe como parámetro en el nombre de la vaca.
Esta condicional if verifica que el número de vacas no sea superado por el máximo de vacas, en este caso pues que no sean más de 10 vacas para poder continuar con la operación. Si es así, el nombre de esta vaca se guarda en la variable n y se define como nombre el nombre de la vaca para que quede guardado en el espacio. Y con n++ definimos que se agregó una vaca a todo el sistema, entonces ya hay una vaca dentro del sistema. Mejor dicho, aumentamos el número de vacas con el ingreso de esta nueva vaca. Acá con la función void vamos a hacer la conexión entre dos vacas con los parámetros de que B1 es vaca 1 y B2 es vaca 2 definidas por un número entero, pues valga la redundancia, vaca 1 y vaca 2. En este caso indicamos que vaca 1 tuvo contacto con vaca 2 y por lo tanto es positivo el contacto. Y que vaca 2 también tuvo contacto con vaca 1 porque al acercarse las dos pues mutuamente tuvieron el contacto, entonces también es positivo el contacto. La línea 35 indica pues que el grafo no es dirigido. Y ya en la línea 38 empezamos a simular los contagios, un sistema de algoritmo en propagación simple, simulando para este programa la propagación de una enfermedad. Entonces, para definir que una vaca está infectada, hay que decir que la vaca del inicio, la primera vaca, sí está infectada. Entonces, la primera vaca que entra sí estaba infectada. Toda esta línea nos marca la vaca principal como afectada, como que sí porta la enfermedad. Y con este algoritmo de propagación empezamos a recorrer todas las vacas. Con el if verificamos que esta vaca sí está infectada. Y con el for hacemos un bucle para identificar que todas las vacas que hayan tenido contacto con ellas se deben declarar como infectadas. Entonces, por parte del for y por parte del if, verificamos que sí hubo contacto. Entonces debemos declarar que la vaca sí fue infectada al tener contacto con la primera vaca y eso lo declaramos con un booleano true. Cerramos toda la función y nos vamos al void en la línea 52. Esta función imprime el estado de las vacas con un cout, reporte de salud. ¿Para qué es el cout? Para darle el reporte al usuario, darle el reporte imprimiéndolo en la consola, diciéndole que este será el estado de salud de las vacas. Hacemos otro bucle for, donde vamos a recorrer nuevamente todas las vacas. Y con el cout vamos a imprimir los nombres de las vacas, identificaremos si esa vaca estará enferma o estará sana. Entonces, infectada se detecta como enferma y si no, se detecta como sana. Cerramos otra vez toda la función con un punto y coma por la separación. Comenzamos otra vez una variable entera, main, y abrimos la granja. Nos vamos para la línea 60 y acá está la función inicial, donde inicia el programa. Como poníamos el ejemplo, vamos a hacer granja C y vamos a agregar las identificaciones de las vacas. Donde vaca Lola, como decíamos al principio, tendrá una identificación cero, por eso dejé pues las anotaciones, porque es muy importante tener esto en cuenta. Les voy a agregar en granja G, o sea, G es la granja, agregamos el nombre de la vaca, G es granja, agregamos el nombre de la vaca, G es granja, agregamos el nombre de la vaca. Acá empezamos a generar los contactos con 0 y con 1. Recordemos que 0 es Lola y que 1 es Margarita. Pues hacemos el contacto entre Lola y Margarita. Al hacerse ese contacto, sabiendo que la primera estaba infectada, decimos que estamos infectando a Lola. Y eso se lo debemos imprimir al usuario con un cout, donde nos define infectando a Lola. Y ahí mismo debemos simular el contagio de 0, simular el contagio de Lola. Y comenzamos a imprimirle todo en pantalla al usuario, cerramos la operación, cerramos el programa y vamos a ejecutarlo a ver si está funcionando. Entonces sí, está funcionando, porque no reportamos un contacto entre Pancha Margarita, ni un contacto entre Pancha y Lola luego de que Margarita hubiera tenido un contacto con Lola.